Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Virito. Bien, muy bien, qué gusto finalmente conocerte en persona. Bueno, casi. Casi en persona, ¿no? Qué bueno coincidir, digo, la verdad es que batallamos un poquito con la fecha y la hora, pero qué bueno que se hizo. Así es, así es. ¿Qué Oye, onda? pues muchísimas gracias por acompañarme. Empiezo el space en Twitter. No vas a estar allá tú, pero sí va a estar el resto, entonces dame un segundito, nada más empezamos. Súper. Tío, de todas Ya. formas, ¿puedes de alguna manera reciclar el audio de acá para transmitirlo en Twitter o no se puede? Sí, es lo que voy a hacer. Yo Ah, voy a como sacar el audio de aquí y lo subo allá. ya. Como ya no estoy en Twitter tampoco, pues entonces, ¿Ya te saliste de Twitter? sí, tengo casi un año. No sabía, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Hiciste bien, Sí, por supuesto, hiciste bien, fue lo correcto. por favor. Salud mental, bienestar, más tiempo libre. Es un ganar donde lo veas. Ya sé, ya sé. Oigan, bueno, pues ya estamos entonces aquí en el club de lectura de No es Normal. Hoy tenemos un invitado de lujazo. Está No. con nosotros, sí, Diego Rosarín. Estamos transmitiendo desde Instagram en las cuentas de ambos y también en mi cuenta de Twitter, que me voy dando cuenta que ya soy la única de nosotros dos que tengo cuenta de Twitter. Entonces, en mi Twitter estoy como Viri-Ríos y bueno, acá en Instagram para quien nos quiera ver. A los que están en Twitter, que ya son bastantes, les pido que si quieren escuchar un poquito mejor, se metan a Instagram, porque yo estoy transmitiendo de voz directo a Twitter. Entonces, acuérdense, mi Twitter, bueno, busquen a Diego Rosarín o búsquenme a mí como Viri Ríos. Entonces, bueno, Diego, gracias por acompañarnos esta noche. De verdad, te agradezco muchísimo. No hay un solo lugar a donde no vaya a presentar mi libro No es normal y no me hablen de ti. Y no me digan, te lo juro, es una cosa impresionante. Y no me digan, oye, no has platicado con Diego del tema, oye, Diego, como sabes, todo el tema del mérito, todo el tema de la desigualdad generada por el capitalismo, y sobre todo el tema de, pues, cómo existe esta satanización al pensamiento crítico y al pensamiento que se opone a la dicotomía capitalismo-socialismo, que es Ujú, algo que yo creo que tú has hecho muy bien. ujú. Entonces te invité por eso a discutir uno de los capítulos que yo creo que es quizá uno de los más espinosos de todo No es normal, que es un capítulo en donde yo doy todos los datos sobre por qué creo, o bueno, sugiero la posibilidad de que necesitemos un impuesto a la herencia en México. Y como tú sabes, Diego, cuando hablas del impuesto a la herencia en México, bueno, todo mundo se quiere morir, ¿no? Es como si les dijeras que les vas a quitar su casa, que para qué trabajaron si no le van a poder heredar la empresa a los hijos. Bueno, es una situación que culturalmente no hemos hecho las paces con ese tipo de impuestos. Ujú. ¿Tú cómo te sientes con respecto a los impuestos a la herencia? ¿Crees que se necesitan? ¿Crees que no? ¿Cómo te sientes al respecto? Digo, me parece, digo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Viri. Un gustazo estar aquí y platicar contigo. Definitivamente ya teníamos esta plática pendiente. Estoy seguro que coincidimos en una serie de posturas y más allá, aunque no coincidamos en una serie de posturas, estoy seguro que somos el tipo de personas que somos capaces de tener una buena conversación, educada, de escuchar argumentos de la manera como se deben de ser escuchados, de tomarlos con la humildad y dar espacio a la cabida de opiniones distintas, ¿no? Que es algo que hace mucha falta en redes sociales y por lo mismo te agradezco el espacio. Dicho eso, o sea, y entrando específicamente más al tema que mencionas, me parece extraño que de alguna manera exista algún tipo de resistencia a la herencia por parte de la misma gente que defiende que vivimos en un tipo de sociedad meritocrática, ¿no? Porque, o sea, no puedes sostener las dos cosas al mismo tiempo. Porque si sostienes que vivimos en una sociedad meritocrática, donde el mérito realmente es el que le atribuye el lugar social a la gente, pues entonces no hay necesidad de herencias. Entonces las herencias se vuelven completamente superfluas, porque si existiera tal cosa como una sociedad que premia el mérito y el esfuerzo, pues realmente la herencia sería lo más cercano a un tipo de desventaja innecesaria o sobreventaja innecesaria, ¿no? Entonces, ideológicamente, cualquier persona que te defienda el derecho a la herencia reconoce que no vivimos en una sociedad meritocrática. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está reconociendo que sí, que los privilegios estructurales heredados
ya sea los contactos, los lugares en las empresas, el efectivo, el acceso a mejor educación, pues sí les da un mejor lugar en la vida, ¿no? Entonces, si aceptas que la herencia tiene algún valor, aceptas que no vivimos en una sociedad puramente meritocrática. Y si defiendes que vivimos en una sociedad meritocrática, sabes que no necesitas la herencia, ¿no? Aquí, obviamente, la premisa sobre la cual basas la idea de poner impuestos a la herencia, supongo que parte de la noción de necesitamos puntos de partida más iguales, ¿no? O sea, lo que deberíamos de aspirar es que todo el mundo tuviera un punto de partida similar para que así realmente aspiráramos a algún tipo de sociedad más justa, más digna, que fomentara de alguna manera la competencia, pero de una forma más leal para que la gente realmente pudiera desarrollar sus talentos, ¿no? Ahora sí, desglosando específicamente la propuesta de que si es o no viable un impuesto a la herencia, a mí me parece inevitable, te soy sincero, me parece el tipo de cosas que es inevitable, pero al mismo tiempo sumamente complicado de ejercer, ¿no? Seguramente debes de conocer los datos también a nivel internacional, pero por ejemplo, en Italia son las mismas 300 familias, las 300 familias más ricas de hace 600 años. Entonces, el problema de la perpetuación de la acumulación de capital y de poder es un problema histórico, es un problema internacional, es un problema a la cual no hemos encontrado realmente una solución. Países como Estados Unidos, que tienen un impuesto a la herencia bastante agresivo, lo único que sucede es que los millonarios encuentran loopholes, maneras, esquemas, formatos para evadir este tipo de impuestos. Entonces, pensar que el punir, castigar o limitar la transferencia de capital a través de las generaciones es la manera de hacerlo correcto, me parece realmente un parche, o sea, un parche necesario, pero es importante que no perdamos de vista que es un parche. O sea, ¿por qué lo digo? Porque el problema realmente es, el problema real es la acumulación ilegítima de bienes y acumulación ilegítima de capital. La manera como nosotros tratamos de frenar que esta acumulación ilegítima se transfiera de generación a generación es interesante, pero es remar contra la corriente y remar contra la corriente en el sentido de hormiguita contra elefante, ¿no? Obviamente, aquí me gustaría también entender un poco tu postura sobre reformismo estructural contra reformismo estratégico o táctico. Y ver realmente cuáles son las posibilidades a las cuales podemos aspirar, ¿no? Porque lo que hemos visto en otros países, en ejemplos internacionales, es que cuando se hace tal cosa como los impuestos a la herencia, lo único que realmente se está realizando es un incremento burocrático a la administración generacional del poder. Entonces, el impuesto a la herencia lo que hace es que encarece el proceso por lo cual pasan los millonarios para esconder su fortuna. Pero pues es como si fuera un speed bump, o sea, es como si fuera un tope de velocidad, no es realmente una solución per se, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría entablar la conversación más en ese sentido, ¿no? Como A la... mí me encanta tu propuesta porque creo que va más allá de lo que consideremos acumulación ilegítima, ¿no? Porque tú puedes, bajo la estructura del capitalismo actual, volverte legítimamente un ultra millonario, ¿no? O ¿Cómo? sea, tú, ¿Cómo? eh, O sea, bueno, pues a ¿cómo? partir de la explotación laboral que está Ah, pero no es... legalizada, o sea, me explico, digo, es que en el canon del legal que existe actualmente, que favorece obviamente la acumulación del capital, puede ser a lo mejor moralmente ilegítimo, pero es legalmente legítimo. Sí, completamente. O sea, en el sentido del derecho positivo y condiciones materiales contingentes, sí, es legítimo en el sentido que está dentro del marco legal. Pero es que aún así, inclusive, lo que pasa es que si te vas al origen de estas herencias y al origen de estas acumulaciones de capital, siempre parten de alguna cosa por lo menos riesgosa o dudosa, ¿no? O sea, una asignación estatal de una mina, de un, ¿sabes? O sea, las típicas historias que vemos en todas las familias de gran patrimonio histórico. Claro, o sea, yo creo que en la gran mayoría de los casos, de hecho, uno de los datos que yo muestro por eso en el libro es como en los billonarios mexicanos, los 13 billonarios mexicanos que hay, el 66% heredó su fortuna. Entonces, no podemos decir que la mayoría, o sea, ni cerca de la mayoría de nuestros millonarios, pues se merecen el dinero que tienen porque nacieron con él. Incluso los que no nacieron con él, pues tuvieron la suerte de heredar alguna, ya sea empresa privatizada como monopolio o alguna, como comentas, alguna concesión extremadamente, con utilidad extremadamente alta, ¿no? O sea, sí creo que lo que tenemos es un problema de ilegitimidad, digamos, si lo queremos llamar moral, no me quiero meter tampoco a qué es la moralidad porque se vuelve súper difícil ya definirlo, pero
digamos que dada la situación actual del capitalismo, o sea, poniéndonos como muy pragmáticos, ¿no? Y dada la situación actual, además de la acumulación extrema de recursos en las manos de unos cuantos, que está además teniendo un impacto negativo económico, que está además teniendo un impacto en la reducción de los salarios, en la reducción de los empleos, o sea, que nos está afectando a todos. Yo sí creo que es momento de empezar a pensar en estos impuestos que, como tú bien dices, a lo mejor van a ser difíciles de cobrar, pero que varios países nos han mostrado que es posible cobrarlos. Por ejemplo, Estados Unidos, de hecho, es muy bueno cobrando el impuesto a la herencia, pero solamente se lo cobra a los extranjeros. Eso te prueba que no es un problema de incapacidad, es un problema de política. Es un problema de que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un impuesto a la herencia que es hasta del 40% si eres extranjero, Claro. pero ya muchísimo más bajo o incobrable si eres americano. Y eso sucede en muchos países. Entonces, la razón por la cual tú observas empíricamente, y concuerdo contigo, que hay baja recaudación de los impuestos a la herencia, es por una cuestión política en la cual la gran mayoría de los ciudadanos no nos hemos organizado para demandar que esa cosa funcione. Y yo creo que en parte porque nos hemos creído esta historia de que el rico es rico porque quiere, entonces, perdón, el rico es rico porque se lo merece, ¿no? Y el pobre es pobre porque quiere. Entonces, el impuesto a la herencia se concibe como algo muy injusto Mira, y como doble tributación. ¿Qué a opinas ver, del argumento de la doble tributación? hay un profesor de economía de Harvard, no sé si lo conozcas, Richard Wolff, muy Sí. bueno, economista marxista, tipazo, he tenido un par de conversaciones con él y ahora tenemos un proyecto sobre cooperativas. Y tuvimos, de hecho, una conversación sobre el tema de los impuestos con Richard, ¿no? Hace no mucho tiempo. Y es interesante porque en algún momento histórico, inclusive Marx en alguno de sus trabajos decía que el camino hacia el socialismo era impuestos, 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 ¿no? Porque él decía, obviamente en esta noción de pasar de la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad estatal de los medios de producción y después la propiedad proletaria de los medios de producción. El hacer la propiedad estatal de los medios de producción, los impuestos son un camino estratégico reformista que supongo que ya es cada vez más difícil de defender. ¿Por qué? Porque acumula el poder del capital en las manos de las instituciones democráticas representativas. Pero Claro. empíricamente lo que hemos visto a través de la historia, y esto tiene un muy buen proceso de documentación el profesor Richard Wolff, es que dice que tal cual como la crítica que se hace a la filosofía, ¿no? Que la filosofía siempre llega tarde a los asuntos, como lo decía Hegel. Parece que nosotros llegamos tarde siempre a entender las estrategias fiscales. O sea, nos damos cuenta 10 años después, o sea, nos damos cuenta 10 años después que las mejores estrategias fiscales con los mejores intereses y la mejor planeación estratégica se tenían un loophole, ¿sabes? El double Dutch with a Portuguese sandwich y Así es. ¿sabes? Los registros de capital intelectual en Irlanda con las sonegaciones en Portugal y pasaban por unas islas en el Caribe y ta, ta, ta. Y a ver, y lo que comentabas, por ejemplo, de la tributación de herencias en Estados Unidos de los locales contra los extranjeros. Pues es que los locales han sido muy buenos y saben cómo evitar la necesidad de Claro. tributar en Estados Unidos. Y además que Estados Unidos también se volvió muy inteligentemente un microcosmos de pequeños estados que son cada uno de ellos un laberinto burocrático, ¿no? O sea, a diferencia, o sea, Estados Unidos fue los primeros países a hacer inshoring, en lugar de offshoring, hacen inshoring. O sea, Claro. estamos perdiendo una cantidad considerable de lana porque la gente lava dinero fuera del país, mejor hagamos que algunos estados puedan lavar dinero y así el lavado de dinero se queda en interno y nos quedamos con esta circulación de capital. Y me parece que lo mismo pasa con todas las estrategias tributarias. Lo que pasa es de que pintan bien y suenan bien al principio y decimos, perfecto, logramos una estrategia tributaria, ¿no? Pero a ver, vamos a suponer, si lo que te van a tributar son 150 millones de dólares el primer año y dices, bueno, prefiero gastarme 100 millones en abogados para encontrar un agujero fiscal y no pagar los 150 en lugar de pagar los 150. Y me ahorro 50. Lo que pasa es que es tan nefasta la actitud de la gente que tiene dinero, no solo en este país, porque la verdad es que es un problema global, pero vamos a suponer que toda Latinoamérica, por lo menos, que son muy iguales en términos de pensamiento. Y es tan fácil, por la ideología del pueblo, decir, pues es que no pago impuestos porque los impuestos se los roban. Entonces es tan, inclusive moralmente aceptable desde el punto de vista poco educado, que es muy fácil para la gente justificarse moralmente, públicamente. O sea, el que paga impuestos en un país como México es un tonto.
O sea, el que paga impuestos en esos países es el que, pues qué menso que pagas tantos impuestos, porque estrategias hay miles, ¿no? Y seguramente, pues a las grandes fortunas, a las grandes herencias, el ponerles barreras fiscales, lo único que va a hacer, pues es encarecer los procesos legales y burocráticos para que encuentren estrategias de salir y no pagar los impuestos que deberían de pagar, ¿no? Y aquí es donde, y recuerdo perfecto las palabras del profesor Richard Wolff, que de verdad Claro. es un, para la gente que no lo conozca, lo debería ir a buscar, que él decía, es que es una lástima, porque es un juego de gato y ratón, donde nosotros nos creemos ganadores y 10 años después nos dimos cuenta que todo el mundo le estaba sacando la vuelta. Todo el mundo que importa, ¿no? Porque, Viri, tú lo has documentado súper bien. ¿Quiénes son los que realmente pagan impuestos en estos países? Sí, claro, las clases medias y el trabajador. Claro, Los güey. ultra ricos no pagan. Pagan, por No, estoy supuesto. de acuerdo. O sea, 100% de acuerdo contigo. Incluso yo, la forma en la que ya en mi propia investigación he tratado de entender esto que tú nos mencionas, es como si fuera un race to the bottom, ¿no? Este concepto, pero en realidad es como un technology race, en Mm, donde se implementa una política pública e inmediatamente se echa a andar una maquinaria de personas que va a tratar de encontrar la tecnología, o sea, el hueco legal para evitarla. Entonces, el Estado, en ese sentido, si quiere ser efectivo, tiene que tener un grupo de, no sé, como diseñadores de política pública que estén constantemente innovando. Yo creo que lo que hemos fallado es concebir al Estado como alguien que hace una ley, la pone en la Constitución en 1917 y ya se acabó, porque eso no sirve para nada. no, Lo que necesitas es, literal, como lo hacen las empresas, grupos de innovación de política pública que estén constantemente a la vanguardia tecnológica de crear pues las herramientas necesarias mm, para lograr ganarle, ¿no? claro. A los que quieren hacer trampa. Pero también no te parece que es un proceso inflacionario. O sea, Sí, porque es claro. de nuevo jugar el Como, policía, ¿no? Porque, o sea, es el Estado compitiendo con los gestores y creadores de políticas públicas, estrategias tecnológicas, versus los millonarios y sus abogados. O sea, es como la paradoja de Batman, ¿no? Que la gente decía, ¿sabes? Batman usa chaleco antibalas y los malos empiezan a comprar armas perforadoras, ¿no? Y Batman compra un carro blindado y ahora los malos tienen una bazooka antitanques. O sea, y es eso, o sea, el tema del o sea, mientras no se, porque para mí estos son los problemas sistemáticos sintomáticos, ¿ok? O sea, estas discusiones hablan de cómo nosotros apaciguamos los síntomas del problema, pero no el problema en sí. Y a ver, ¿cuál crees, a ver, cuál crees tú que es la raíz del problema? O sea, si de lo que estamos hablando ahorita son de medicinas, ¿no? Y tú me claro, estás diciendo, oye, es que la medicina se echa a perder muy rápido, ¿no? Yo te no, digo, bueno, hay que avanzar pues como quita. cada vez a hacer mejores medicinas. O sea, llegas al doctor con dolor de cabeza y el dolor de cabeza el doctor te da aspirinas y vas otra vez y te da más aspirinas y pues resulta que tenías cáncer en el cerebro, ¿no? Pero pues o sea, el doctor te quería quitar el dolor de cabeza. Aquí realmente el problema es la propiedad de los medios de producción que permite la acumulación de capital de una manera completamente desproporcional entre clases. Ese es el problema. Mientras no resolvamos, mientras no democraticemos las fuentes de generación de riqueza, no va a haber manera de filtrar esto. Porque inclusive, o sea, el efecto que ejerce el capital sobre las políticas públicas es descomunal en Latinoamérica. O sea, pensar en la democracia como un juego imparcial y pensar el reformismo como algo que opera ajeno a los intereses del capital es pues, bordea lo infantil. O sea, durante cuántas décadas lo hemos visto y cada vez es más descarado, ¿no? O sea, es como que, digo, Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de dos partidos que defienden el mismo interés desde dos posturas distintas. Y en Latinoamérica también, o sea, por más que existen muchos discursos populistas que se postulen como supuestos intenciones proletarias o revolucionarias o lo que tú quieras, o realmente progresistas, por lo menos, pues no lo son. O sea, acabanse doblando las manos al neoliberalismo tradicional y hacen negocios con los mismos de siempre y hacen las mismas licitaciones millonarias de siempre. Y pues ahí ves los intereses del capital inmiscuidos en la democracia, en la supuesta representatividad del pueblo. Entonces, yo la verdad, o sea, soy bastante escéptico del reformismo en sí, porque de nuevo, me parece que son tratamientos sintomáticos, cuando a las cosas que deberíamos de hablar realmente, o sea, las únicas cosas que podemos apostar a largo plazo es cómo podemos democratizar las fuentes de generación de riqueza. Porque mientras la generación de riqueza no sea realmente democrática, realmente igual,
se va a seguir generando abismalmente distinta la acumulación de capital. Y para mí, o sea, el problema que estamos tratando de resolver poniendo impuestos a las herencias se llaman mecanismos de reciclaje de valor agregado. ¿Okay? O sea, hoy en el mundo, hablando de economía, hay un colapso de la demanda agregada. O sea, la clase baja no tiene poder adquisitivo para comprar. ¿Por qué? Porque hay una acumulación ilegítima de capital. Hay un pico de trillonarios y al mismo tiempo hay un pico de deuda estatal. Y la base de la pirámide no tiene poder adquisitivo. Los sueldos están estancados de hace décadas. La productividad ha crecido 70% en los últimos 50 años, pero el trabajador no gana más, ¿no? Y las empresas paran ganancias como récord de nunca antes, pero el momento que vas a pedir un aumento te dicen, no, no hay dinero para el aumento. Pero están generando double profit, o sea, double digit profit en sus ganancias, ¿sabes? O sea, y es realmente el Estado el que tiene que jugar un papel de decir, ay, no, pues es que no te ganes el 15% de profit, gánate el 12% de profit y te voy a poner un impuesto para que te ganes el 12%, ¿no? Entonces la empresa va y negocia, no, pues no seas así, cóbrame el 14 en lugar del 12 y te doy el 2% en campaña. Y es como que, bueno, perfecto. Y el trabajador continúa ganando absolutamente lo mismo, ¿no? Y parece que sobrevivimos todos con la promesa de que esto es lo que va a resolver el colapso de la demanda agregada, la distribución del valor agregado generado, y realmente estos no son mecanismos viables de reciclaje de valor agregado, no lo son. O sea, son placebos. Bueno, yo creo en una estrategia distinta que la tuya. Yo creo en una estrategia en donde se utilicen todas las herramientas posibles para atacar este problema, ¿no? Entonces, algunas de esas herramientas van a ser, digamos, a posteriori. Entonces, una vez que tú ganaste tu dinero y te enriqueciste, te vamos a cobrar impuestos. Otras estrategias se van a dar a priori, es decir, vamos a asegurarnos de que todos los niños tengan buena educación, de que haya atención a la infancia temprana, de que haya, si tú naciste con una, no sé, discapacidad, que puedas tener un cheque constante, porque eso no te debe impedir tener una vida digna, el no poder trabajar, por ejemplo. O sea, esas son como todas las que se hacen a priori. Y creo que hay muchas que se deben de hacer en el mercado, como tú mencionas. Digo en el mercado porque estoy como utilizando el término como más marxista, ¿no? Que es como en la generación de valor agregado, o sea, en el espacio en donde generamos valor agregado, que es a través del trabajo y la transformación. Ahí debemos encontrar mecanismos para que la distribución del valor que se genera sea mucho más justa, ¿no? Y esto se hace a través de, pues, las leyes laborales, mejores leyes de competencia, si tú quieres, política industrial que apoya a las empresas, la generación de cooperativas, como tú has pensado, ¿no? Que es, oigan, no debe haber un jefe que se queda con la ganancia y luego un resto de empleados, ¿no? Sino cómo producimos en conjunto. Entonces, me parece que debe haber todas estas estrategias, pero no creo que debamos como satanizar a los impuestos No, simplemente como, pues es que no sirve porque es curita y lo que necesitamos es cirugía, ¿no? Porque sí necesitamos cirugía, pero también como que mientras sigue. pragmáticamente creo que hay que pues abrazar este problema de de todos los ángulos posibles, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? Mira, o sea, concuerdo contigo. O sea, yo, la verdad, mi postura frente a todos estos problemas es que siempre se tienen que hacer las dos cosas. Pero mi comentario solo va al hecho de que no quiero que la gente se quede con la fantasía de que la solución a corto plazo es suficiente. ¿Por Claro. qué? Porque lo hemos visto a través de los siglos. O sea, lo hemos visto a través de los siglos, lo hemos visto a través de las últimas décadas, que no es suficiente. O sea, no es el crecimiento de un estado de bienestar y políticas socialdemócratas de redistribución las que solucionan los países, porque no ha funcionado, menos en los países de tercer mundo, no ha funcionado. O sea, no hay un ejemplo de un país de tercer mundo que con políticas de redistribución ha tenido buenos resultados. No funciona, porque, o sea, el capital es como el agua, busca los lugares de menor resistencia. Y como vivimos en un mercado global, es muy fácil para un capitalista buscar fugas fiscales a otros estados, muy fácil. Entonces, obviamente lo que haces tú al aumentar el costo fiscal de un país es empujar a que el capital se vaya a otro, ¿no? Y luego parece todavía que después todavía tienen el descaro de decir, ya ves, como el índice de libertad económica es el que prolifera, entonces el capital se va a los lugares que tienen índice de libertad económica. Por supuesto, porque están creciendo a base de deuda estatal. O sea, crecen a costas de un Estado que mantiene a la sociedad funcionando, pero no quieren pagar su debida y proporcional tasa de participar en una sociedad, ¿no? Porque los mercados presuponen la existencia de una sociedad funcional, presuponen la existencia de una sociedad funcional, pero nadie quiere pagar ese costo. O sea, Claro.
usa las carreteras, pero nadie las quiere mantener limpias. Todo, o sea, todo el mundo depende de la propiedad privada, pero no quiere la policía y el Estado que asegura la existencia de la propiedad privada. Entonces, o sea, tienen estos sueños bastante infantiles de que pudiera existir tal cosa como un mercado sin la existencia de un Estado, lo cual es absurdo. O sea, no puede existir, ¿no? Pero pues obviamente, como vivimos en un mercado global, puedes encontrar los mínimos comunes denominador. Entonces te vas a los lugares donde existe menos resistencia, donde puedes hacer evasión fiscal más fácil, donde tu costo de abogados sea más bajo que el costo de lo que el Estado te quiere cobrar, ¿no? Entonces, dicho eso, lo único por el cual hago el comentario, y concuerdo contigo que hay que hacer las dos cosas, mi único tema es que la gente tiene que tener en mente que no es suficiente, ¿ok? Claro. Que es necesario, que es urgente, pero no suficiente. Eso, Claro. ¿no? Ahora, yo, Duele, pero hay que hacer más. claro, ahora, a ver, voy a jugar un poquito al abogado del diablo, Diego, porque lo que acabas de decir me parece que raya peligrosamente en un libertarismo medio de derecha, A en ver. donde siento que lo que nos estás tratando de decir, pero corrígeme porque estoy segura que no es cierto, es que, bueno, si la gente puede evadir, pues ya para qué tenemos impuestos, ¿no? Porque digamos que como que el fin último del argumento que tú estás haciendo es, dado que la gente va a preferir pagar abogados que impuestos, entonces como para qué tenemos impuestos, o sea, como whatsoever, ¿no? Como Pero, cancel them down, pero ¿no? sí, ahorita me queda clarísimo que la política socialdemócrata ya no sirve. O sea, tú serías partidario de 0% impuesto. No necesariamente. No. Yo sería partidario realmente de replantear la propiedad de los medios de producción. O sea, te soy sincero, ahorita mis dos economistas de cabecera son Richard Wolff y Yanis Varoufakis. Son los únicos dos economistas que tomo en serio en este momento de la vida. O sea, es una locura, ¿eh? Pero sinceramente, cualquier economista que no esté hablando sobre la propiedad de los medios de producción no ha entendido el paradigma de los próximos años. Te lo voy a plantear así. No, Hablaste sobre... sí, o sea, estás hablando de Marx, o sea, este es Sí, como sí, sí. todos sabemos. Estoy hablando de replantear el dilema del Claro, marxismo de una claro. o tal vez no se había planteado antes, ¿ok? Y te lo voy a plantear así, ¿no? Hablabas de los discapacitados, ¿ok? Tenemos ejemplos en los últimos 5 años de empresas con menos de 10 empleados que han generado más de $200 millones de profit. ¿Okay? Uh-huh. Esta es la tendencia. La tendencia futuro es tener empresas que tengan el mínimo de empleados y el máximo de ganancias. Uh-huh. Dime cómo va a poder sobrevivir una sociedad a través de la redistribución del valor agregado generado con empresas que tengan un empleado y generen $1 billón. Pues con un muy buen impuesto al capital, Diego. Pero Nos no es, está pero no es saliendo muy libertario. No, pero es que ¿sabes por qué no es suficiente? O sea, no es suficiente porque siempre se va a sentir como una redistribución forzada, con justa Pero causa, toda redistribución es forzada, pero es que no incluso debería, no la debería, redistribución de los medios de producción, ¿no? pero a ver, ¿por qué no debería? Porque aquí vamos a suponer, el que es dueño de las máquinas que son capaces de la producción de $1 billón de surplus value, ¿cómo consiguió esas máquinas? O sea, ¿de dónde sacó el dinero para desarrollar esas máquinas? Es ilegítimo, o sea, es ilegítimo en el Claro. sentido... ¿Sabes? O sea, se dio a través de la expropiación del capital, la expropiación del trabajo, ta, ta, ta. Entonces, como tiene esta capacidad adquisitiva hoy, lo que hace es cada vez tener menos empleados, con menos sueldos, menos gente y mayor productividad y mayor ganancia sobre lo que puede producir de manera automatizada. A la larga, es el problema que se planteaba Henry Ford cuando empezó la automatización de la producción de los Ford T's. O sea, le preguntaron de que, oye, hay un cuento bien famoso que él está platicando con el líder sindical de Chicago en este momento, y el líder está platicando y Henry Ford le dice al líder sindical así como jugando, ¿no? De, oye, ¿cómo le vas a hacer para cobrarle la cuota del sindicato a las máquinas, ¿no? Y el líder sindical, no, pues tienes razón, no sé cómo les voy a cobrar, pero tú cómo les vas a vender carros. Uh-huh. El problema al que nos topamos, o sea, más bien, por el otro lado, Viri, o sea, el tema de los impuestos me preocupa porque parece que tiende a un tema como que ingreso universal básico. O sea, pero te das cuenta que eso es un tipo de esclavitud. O sea, porque ¿quién va a determinar cuál es el ingreso universal básico que una persona tiene para tener una vida digna? ¿El Fondo Monetario Sí, Internacional? claro. O sea, es que... No, y además probablemente va a ser muy mínimo, ¿no? No, y justo, o sea, el paradigma económico que se está planteando hoy en día es you're gonna own nothing and you're gonna love it. Vas a ser dueño de nada y lo vas a amar, ¿no? Y esta generación entera de millennials y centennials que no pueden aspirar jamás a comprar una casa, por más que trabajen toda su vida, o sea, su sueño es retirarse y durar 2 años más sin endeudarse para morir con ligera dignidad.
O sea, ese es el estilo de vida que se le están planteando los millennials a los centennials, ¿no? Y no entiendo cómo la redistribución a partir de la lógica todavía socialdemócrata, inclusive liberal, de, no, pues es que con algunos modelos redistributivos seguimos permitiendo que una persona genere 700% más que el año pasado solo por acumulación de capital, mientras al otro lo que le vamos a decir es, bueno, pues que con un impuesto a la herencia a ti te va a tocar un 2% simplemente porque te necesitamos como consumidor. ¿Eso es? O sea, No. Yo creo que esa es una versión nuevamente como, o sea, es una forma en la cual los impuestos pueden utilizarse, ¿no? O sea, no, uno es, yo no defiendo que la socialdemocracia nos va a llevar a la utopía ni cercanamente necesaria, porque incluso las socialdemocracias actuales tienen tremendas diferencias, por ejemplo, en el capital, ¿no? O sea, a lo mejor no la tienen en el ingreso porque han logrado manejar eso bien a partir de mecanismos redistributivos, pero los capitalismos socialdemócratas europeos tienen tremendas desigualdades en la posesión de capital, ¿no? O sea, similares incluso a las desigualdades que observamos en Latinoamérica en términos de capital, no de ingreso, ¿no? Entonces, yo no sostengo que ese sea digamos que la utopía, ¿no? O sea, a lo mejor es mejor que la democracia, perdón, que el capitalismo latinoamericano, que es desigual en ingresos y desigual en capital, ¿no? Además. Pero, sí, ambas, los dos, ¿no? O sea, es el peor tipo de capitalismo, pero no creo que sea para nada la utopía, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que la forma en la cual yo concibo la redistribución a través de impuestos no es simplemente un poco como lo quieren hacer en Silicon Valley, que es, bueno, sí damos dinero para que la gente no se enoje de que ya no tiene trabajo y yo sea un millonario, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo, como por ejemplo lo quiere hacer López Obrador, que es, bueno, yo cobro impuestos y luego le regalo dinero a la gente en cajeros automáticos, porque se parece mucho, de hecho, al modelo de Estado libertario que se propone en Silicon Valley, ¿no? Que es este Estado que no existe, un Estado de cajero automático. Yo la forma en la cual lo veo, pero tampoco creo que sea la única herramienta, es que necesitamos hacer un fondo común como sociedad, de la misma forma que funcionan las cooperativas, hacer un fondo común en sociedad para que tengamos herramientas que nos permitan capacitarnos mejor, crear un apoyo para las empresas a fin de que se muevan a la vanguardia tecnológica. O sea, yo veo el Estado no como ese Estado como triste que solamente da transferencias sociales mínimas, sino como una incubadora que nos ayude socialmente a crear talento. Y no va a ser la única, pero va a ser una a la cual vamos a tener acceso todos, independientemente de en qué cuna nacimos. Y va a ser una que va a estar pensando no solamente en dar lo mínimo, que es educación, seguridad y policías, educación, salud y policías, sino en ser este espacio de innovación pública. O sea, creo que hay que rescatar, por eso me encanta el debate que estamos teniendo, porque y la verdad, yo creo que hay que rescatar al Estado, ¿no? De la situación, pues ¿sabes? De falta de recursos y de anemia para ser la incubadora que necesitamos. Aquí una serie de cosas. Digo, o sea, ya vi que estamos encaminándose al mismo lugar. De hecho, la propuesta que yo defiendo se llama dividendo universal básico. No sé si la has escuchado. A ver, cuéntanos. Universal Basic Shareholding, ¿no? O sea, creo que bastante gente conoce el ingreso universal básico, que es un mecanismo todavía bastante redistributivo, tiende a ser bastante libertario, como lo decías, o sea, tiene un organismo central, en este caso un estado mínimo, que es el que se puede establecer una serie de leyes, reglas tarifarias, impuestos y reglas fiscales para redistribuir el impuesto y regresarlo como un ingreso universal a la base de la pirámide, ¿no? El proceso de ingreso universal básico tiene años, mucha gente lo ha platicado, inclusive algunos candidatos en México que aún sin entenderlo bien lo usaron como mancuerna de campaña, pero la verdad es que es una medida bastante libertaria, con la cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no creo que estemos listos todavía para ningún tipo de modelo anarquista. Yo todavía, como tú, defiendo la necesidad de un Estado fuerte, pero sí creo que el Estado se tiene que reinventar o tiene que pasar por un proceso de transformación profunda. Porque sí es verdad que el Estado se ha vuelto anticuado y profundamente ineficiente contra otros mecanismos de toma de decisión. O sea, aquí yo creo que de lo más rescatable que ha existido en los últimos años fue el intento de Salvador Allende en Chile,
que obviamente sufrió un terrible golpe de Estado, pero fue de los primeros intentos de tener realmente una economía central planeada con un músculo estatal capacitado y tecnológico, que es lo que creo que debería suceder, ¿no? O sea, me encantaría ver un ejemplo de un modelo tecnosindical, a lo mejor Claro, tecnocomunista. oye, Diego, pero es que esto ya se pensó, incluso como dentro de los ideólogos, por ejemplo, del marxismo, o sea, si volvemos a Lenin, ¿no? Lenin en lo que pensaba era en este estado completamente como Auto, incluso muy tecnócrata, ¿no? sí, Pero desde el lado de punto social, ¿no? sí, En donde fuera ahí, donde se desarrollara muchísimo talento. No, yo no creo que se deba desarrollar ahí de manera monopólica, o sea, no. yo me considero neomarxista por eso, porque yo sí creo un poco en la competencia y creo que genera incentivos positivos y creo en parte también en el mercado como un generador y como diversificador Quítate, de la imaginación, quítate. pero ahí estaba, ¿no? O sea, estaba en el leninismo. No, no necesitas el neo. A mí me parece que, o sea, el prefijo, no, de verdad, no lo necesitas. A mí se me hace que, o sea, Ah, te no, de amo, Diego, verdad, gracias. todos los marxistas que se toman en serio la lectura de Marx son capaces también de encontrar los límites de la teoría Marx que se desarrolló en el siglo XVIII. O sea, por Dios. O sea, si no somos capaces de contextualizar lo dicho y aplicarlo en otro contexto, por favor. A mí se me hace que, o sea, decirle neo suena más como una excusa, no excusa, ¿no? Como disfraz ideológico para que la gente no nos tache de rojos. Yo la verdad ya no tengo miedo de críticas de redes sociales. La verdad es que la gente es tan ignorante que no pierdo mi tiempo con ellos. Pero mira, lo que sí te voy a decir, o sea, ¿qué es el dividendo universal básico a diferencia del ingreso universal básico? Okay. Pensando que estamos migrando rápidamente a mercados productivos de altísima automatización, vamos a tener un problema de desempleo y discapacidad gigantesco, pero monumental en las próximas décadas. Monumental. O sea, yo te lo puedo decir, yo tengo un hijo que tiene una discapacidad. El hecho de descubrir la enfermedad de mi hijo fue lo que a mí me detonó esta sed por aprendizajes, porque me di cuenta que él estaba viviendo en un mundo que era profundamente injusto. Luego, obviamente, estudiando el tema de las discapacidades, te das cuenta que todos nosotros somos discapacitados en potencia, ya sea por un accidente, por una fecha de nacimiento, por una enfermedad, por un padecimiento, por una escasez artificial, por la creación de una tecnología que hace que tu talento ya no sea viable para el mercado. O sea, todos somos discapacitados en potencia. Okay. Entendiendo que todos somos discapacitados en potencia, el futuro de la producción es automatizada. Si nosotros permitimos llegar a ese futuro de la producción automatizada en la mano de muy pocas personas, los mecanismos libertarios y liberales de generar demanda de manera artificial a través de la redistribución o del ingreso universal básico van a crear el futuro de la esclavitud. Ese es el gran watch out. ¿Qué es el dividendo universal básico? El dividendo universal básico es una postura que existe desde hace casi 60 años, pero Yanis Varoufakis, que es este economista griego, el Sí, exministro de el Finanzas, griego. y paso, güey, Yanis desarrolló una nueva teoría del dividendo universal básico, donde a lo que empuja a él es decir, bueno, lo que hace el Estado con la redistribución es agarrar un porcentaje de la fuerza productiva de la empresa y usarlo para administrar el país y el restante inyectarlo a la base de la pirámide como demanda agregada. Él dice, hoy con blockchain, con tecnologías de criptomonedas, con demanda calculada a través de inteligencia artificial, con los algoritmos de administración de recursos y materias primas, ya no necesitamos el Estado como ese intermediador, por lo menos para la parte de la redistribución. O sea, sí para la parte representativa, para la parte civil, para la parte de toma de decisiones, para el marco legal, lo que tú quieras, pero el dividendo universal básico funciona así a grosso modo como decirte, imagínate que las empresas, en lugar de tener que pagar un 16% carga tributaria, las empresas tuvieran que poner un 10% de su equity, o sea, de sus acciones, en un fondo nacional. Y ese 10%, a través de un mecanismo de blockchain, se encarga de redistribuir el valor agregado a todos los participantes de la cadena de valor. ¿Okay? Entonces, es un tipo de teoría marxista, porque lo que hace es que hace proletaria la propiedad de los medios de producción. Y aquí sí estamos hablando de propiedad, porque el problema es cualquier cosa que tú hagas de impuestos, si no escalan a la misma velocidad que la productividad de la máquina, siempre vas a tener ese déficit, siempre vas a estar corriendo atrás del ratón. El dividendo universal básico lo que busca es crear un vínculo directo entre la estrategia redistributiva y la capacidad productiva del mercado. Entonces, es decir, oye, pues es que, o ¿sabes qué? Vamos a llegar a cosas absurdas como le van a querer cobrar impuestos a los robots.
O sea, es que, o sea, todas estas teorías ya están puestas en papel. O sea, ya están medio pensadas tanto utópicas como distópicamente. Pero si mañana un algoritmo genera $1 billón, el dueño del algoritmo, o sea, ¿qué porcentaje de impuesto le vas a cobrar? O sea, más bien lo que deberíamos de Pues pensar. sobre su utilidad del billón. Sí, por eso, pero el problema es que su costo va a tender a cero. Pero no Y importa, porque los impuestos no se cobran con respecto a tu costo, se cobran con respecto a tu al utilidad. valor agregado. Claro, pero pues después también está el tema de cómo se declara el valor agregado, o sea, si hoy lo que hacen es registrar marcas y ellos mismos rentarse las marcas para tener un costo artificial. No, 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 o sea, te entiendo. Obviamente hay que, yo creo que la diferencia ya sé, y ya tengo que cortar esta parte del debate porque tengo tres preguntas muy importantes que quiero hacerte y no nos va a dar Bueno, tiempo, pero yo creo que la no, no, gran diferencia entre nosotros, y hay que tener otra conversación, ya sé, en que yo creo que tú ya dejaste de creer eh, que el Estado puede ser más que lo que hoy conocemos, y yo no. Yo ok, creo que el Estado puede ser un centro de investigación y desarrollo, creo que el Estado puede ser un catalizador de talento, un inversionista que no le tema al riesgo, un inversionista de largo plazo, puede crear las escuelas de más vanguardia, el Estado, a diferencia del mercado, no tiene la restricción del riesgo y del corto plazo. uh -huh, Y esas son herramientas valiosísimas para la generación de valor social. uh -huh. Entonces, no podemos simplemente pensar que el Estado es esa cosa horrible que cobra impuestos y luego se la reparte a los pobres, porque no es eso. O sea, me explico, o sea, el Estado puede ser, digamos, en tu modelo, el Estado es una empresa más generadora de dividendos, pero que no tiene la restricción del corto plazo, la restricción de tener que responderle un board fijo, ¿no? La restricción de tener que tener un plan anual, porque puede tener un plan centenal, ¿no? La restricción de siquiera tener un plan generacional, porque puede tener un plan multigeneracional, como nos lo demostraron varios estados en la historia de este país, ¿no? De este mundo, perdón. Sí, sí, Entonces, sí, a ver, como que, o sea, no entiendo. Ahora, déjame nada más una última cosa. te escucho. Entonces, ¿los impuestos para qué sirven? Pues sirven porque necesitamos ese catalizador de talento. Necesitamos crear esa estructura que nos pueda ayudar, ¿sabes? A hacer todo lo que las empresas nunca van a querer hacer. Claro. O sea, ahí te va. Comparto contigo y a lo mejor transmití mal mi información. O sea, yo todavía tengo cierta esperanza sobre el rol del Estado. O sea, no soy anarquista, ¿no? Reitero mi postura, no soy anarquista. Pero sí me parece que el Estado se tiene que reinventar de muchas maneras. Lo que me preocupa de poner al Estado a jugar el juego del mercado es que hemos visto que muchos países hoy que están creciendo con muchísima deuda. O sea, el caso de Estados Unidos, el caso de China, o sea, que es, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que el otro tema, el gran límite de la lógica del mercado es el usufructo del added value del futuro hoy. ¿No? ¿A costa de qué? ¿No? Porque, o sea, siempre es este tema de lo que se busca es el crecimiento, lo que se busca es el desarrollo, ¿no? Y claro, pues estamos en países en vías de desarrollo, nos falta mucha capacidad productiva para competir contra el resto del mundo. Nosotros todavía deberíamos estar sumamente preocupados por desarrollar esas capacidades productivas. Pero el problema Claro. también es a costa de qué se desarrollan esas capacidades productivas. O sea, no sé, o sea, me preocupa que todavía estemos usando una lógica que ya no es sustentable para determinar metas de crecimiento económico, para hacer catch-up con países que están desarrollados de hace 20 años y nosotros como que tenemos esta prisa de llegar a donde ellos están, pero ¿cómo Claro. nos va a costar llegar hasta ahí, ¿no? No, yo también estoy muy preocupada de que, y creo que es absurdo, y comparto contigo esto, y me encanta siempre que lo dices, es absurdo que ahora resulte que equiparemos crecimiento económico con desarrollo, ¿no? sí, claro. O que equiparemos el crecimiento incluso de un puñado de empresas, porque al final del día eso es lo que te mueve el Dow Jones, eso es lo que te mueve como no sé, el Nasdaq, ¿no? Y bueno, lo vimos durante la pandemia, como el Nasdaq Por estaba favor, viendo a la par que había un desempleo histórico por favor. O sea, en el mercado laboral, ¿no? las ciudades de Estados Unidos, a mí me tocó ir a San Francisco, San Diego, Los Ángeles. O sea, los centros de las ciudades parece apocalipsis zombie. Los 100 más ricos de Estados Unidos crecieron, ¿qué? 38% durante los últimos 2 años. Es que es monstruoso. O sea, es monstruoso pensar que todavía existe algo de dignidad humana a ser construida a través de la lógica de la competencia del mercado. Me parece
monstruoso, sinceramente monstruoso. O sea, porque ya, o sea, el valor de la utilidad moral de $1 en la mano de un millonario a costa de, pues, el necrocapitalismo en el que estamos viviendo, que es a costa del capital humano, es injustificable, me parece completamente injustificable. Claro, pero me das más la razón de que hay que ponerles impuesto. Pero es que impuestos sigue siendo un tipo de socialdemocracia liberal, Viri. O sea, mi enemigo hoy en día es el liberalismo. No, no, ay, qué bueno, o sea, tengo que pensar si lo comparto, Sí. pero la socialdemocracia no es la única ideología política que tenía impuestos. O No, sea, no, claro, tú piensa, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? Había una forma de impuesto a la producción que era dar una parte de tu producción, por ejemplo, agrícola, al Estado y quedarte con otra. Incluso cuando se les pasaba la mano de ese impuesto, pues era cuando había incluso, por ejemplo, la hambruna que llegamos a ver en Ucrania, ¿no? claro. Pero, o sea, el impuesto no es un concepto No, socialdemócrata. no para nada, pero como lo tenemos hoy, sí lo es. O sea, Bueno, como se ejecuta hoy, o sea, estoy de acuerdo contigo. El impuesto bajo otro modelo de Estado puede tener otra función y puede determinar otros papeles. Completamente de acuerdo contigo. No estoy diciendo que el impuesto sea una medida puramente socialdemócrata liberal, pero hoy sí lo es. O sea, o sea, la hegemonía dominante ideológica es el liberalismo socialdemócrata. O sea, sí, eso es. O sea, no hay forma, ¿no? Entonces, el tema es que lo que hagamos aquí sigue funcionando. Es que como que parece que implícitamente creemos en el mercado. Eso es lo que me preocupa. O sea, sí, implícitamente creer en todas estas cosas como que la redistribución, el Estado como un jugador más en el mercado, es todavía creer en el mercado. uh-huh. Eso Sí, es, no, sí, sí te entiendo. A ver, ahí entonces es quiero donde, utilizar, ahí es donde yo ya marco mi raya y digo, yo dejé de creer en el libre mercado desde hace rato y tratar de, o sea, como que vender la idea de que no, es que existen maneras mejores de usar el libre mercado a nuestro favor. Ahí sí ya, o sea, se me desvía la conversación y me pongo, o sea, hay otros argumentos más duros para desvalidar realmente la utilidad del libre mercado ya en este momento histórico, porque ya no vivimos en una sociedad de escasez. O sea, vivimos en una sociedad donde el problema es la distribución de lo generado, no lo generado. No es, claro. ¿no? Entonces, o sea, no sé, como que para mí, más bien, el pensamiento, la verdadera alternativa crítica tiene que ser una alternativa al liberalismo. No una mejor manera de operar bajo el liberalismo, sino una alternativa al liberalismo. Oye, Diego, te voy a decir unas cosas porque para utilizar los últimos 15 minutitos ¿Sí? que nos quedan, ¿no? Pero sí, concuerdo en que hay que repensar el liberalismo, pero a mí me gustaría repensarlo con Estado, no sin él. Sí, Y me sí, de acuerdo. gustaría pensarlo con redistribución, no sin ella. Y creo que lo que necesitamos es mejor política pública, no simplemente con que derrotarnos en decir, bueno, siempre nos van a ganar los abogados fiscalistas, Ujú. ¿no? O sea, yo no creo en esa derrota y creo que ningún marxista cree en esa derrota, o No, no, sea, ninguno. no, Entonces, por eso me preocupa de repente, dije, Dios santo, te me estás yendo al lado del liberalismo, no, del o sea, libertarismo, ¿no? yo creo que me he vuelto más radical en mi postura y menos reformista. O sea, es como que me Claro, parece que el reformismo es necesario, pero simplemente como para crear las condiciones necesarias para que realmente se dé un cambio transformacional. O sea, claro. el objetivo no es la reforma. La reforma solo es transitoria para crear las condiciones necesarias para hacer un cambio radical. No, o sea, no lo veo como un endgame para nada. Por eso, o sea, te dije desde el principio, yo voy a ser el primero que tú dices, oye, y digo, ya esta plática entre nosotros de compas, ¿no? Es como que sé que estamos más o menos del mismo lado del compás político, Sí por eso estamos. para nosotros es el grano fino, pero te lo aseguro que si nos sientan en una mesa con empresarios, yo voy a ser Team Viri hasta la muerte, Ya ¿no? sé, yo soy Team Diego también. 100% seguro, pero por lo mismo, o sea, es importante que entendamos de manera muy pragmática y muy fría que estas propuestas reformistas también tienen un límite. O sea, son necesarias en este momento histórico, probablemente es lo mejor que podemos hacer porque es lo más eficiente, lo más rápido, lo más alcanzable, lo más pragmático, lo más práctico, pero no son suficientes. O sea, esa es mi única, porque a ver, el trabajo del pensador crítico, del intelectual, es crear controversia, porque la Claro, realidad es controversial. O sea, si fuéramos todos unos, no, sí, por supuesto, y palmaditas en la espalda y vamos a darle para adelante, o sea no aspiro a eso. Yo aspiro realmente a un futuro digno para un hijo que no puede trabajar. claro. Y yo no quiero que él viva de limosna. A mí no me parece que alguien tenga que
¿sabes? O sea, que ser un mantenido del Estado para tener una vida digna. Nadie quiere ser mantenido por el Estado. Nadie. O sea, nadie quiere depender del Estado para vivir de manera digna. Lo ideal sería que la gente pudiera realmente escoger su vocación y verse reflejada en el fruto de su talento, en el fruto de su trabajo, más allá de que el mercado juzgue que tu talento vale o no vale, o que mereces morir de hambre, o que una deuda de hospital va a acabar con tu familia, ¿sabes? O sea, y eso son cosas que difícilmente se logran a través de estas estrategias distributivas. Entonces, por eso, o sea, por eso siempre marco como arribita y abajo, ¿no? De que I don't mind, vamos a hacerlo, pero por supuesto, apoyo, vamos a reformular el rol del Estado en la actualidad, vamos a reformular las políticas de redistribución, pero siempre pensando, no va a ser suficiente. Y para cuando nos demos cuenta, el golpe a lo mejor viene más fuerte y hay que tomar decisiones más radicales. Sí, te entiendo. Oye, hay que seguir esta conversación en algún momento, pero no te quiero dejar ir sin hacerte las tres grandes preguntas que toda persona de derecha siempre te hace, o bueno, nos hace a las personas que criticamos el modelo económico actual, porque me gustaría mucho que nos contaras cuáles son tus respuestas, ¿no? A ver. Ahí te va la primera. Si no te gusta el sistema, regala tu dinero. Pero es que, o sea, pero es que, digo, el problema no es quién genera dinero, el problema es cómo se genera el dinero. O sea, porque si tú generas dinero expropiando el trabajo y el talento de otros, pues tu generación de dinero es menos legítima que el que gana dinero haciendo las cosas con sus manos y sus talentos, ¿no? Y aquí diría, pues es que yo conseguí la empresa, yo tuve la idea. Sí, pero pues tuviste capital para empezarla, tuviste las máquinas o la tierra o los departamentos para rentarlos, y realmente lo que hiciste fue cobrar un extra sobre el trabajo de los demás, no fue tu trabajo directamente. Entonces, para mí no es tanto de que regala tu dinero, sino es cómo hiciste tu dinero. Yo no tengo ningún problema con gastar, pero sabiendo que estoy generando yo el dinero directamente sin expropiarme o sin apropiarme del trabajo de los otros. Claro, muy bien, pero tú asumes que eso es posible en las circunstancias actuales. Pues hay algunos mecanismos menos peores que otros, por eso te soy sincero. A mí se me hace que esos argumentos moralistas, la verdad, son lo más bajo que existe, Viri. O sea, Sí, sí, por eso quiero escuchar tu respuesta, porque a mí también me parece muy bajo, muy es que, ruin en serio, la gente que hace ese tipo de argumentos no entiende lo que está hablando. O sea, de verdad usa palabras, no sé cómo no se ahogan con su saliva. O sea, es que usan palabras. Es que de verdad, es que usan palabras que no saben ni qué significan. O sea, que el dinero es capital. ¿Qué? O sea, ¿en qué momento de la historia la gente confunde dinero con capital? O sea, desde la época feudal existía dinero. Pero por favor, el dinero no es exclusivo del capitalismo. Se refiere a qué pasa, quién es dueño de los medios de producción y cómo se genera el valor agregado. O sea, si yo les dijera, critico el capitalismo, pero soy dueño de una maquila que hace ropa, pues no mames, claro que es una hipocresía profunda. O sea, más bien es cómo se genera el valor que tú tienes y qué haces con el valor que tú tienes. Y hoy en día hablar de consumo ético es completamente absurdo, completamente absurdo. No existe consumo ético. O sea, a mí me tocó trabajar directamente en India con la industria del azúcar. Y yo les puedo decir que el azúcar está conectado a 3 pasos con la pedofilia y la prostitución infantil de niñas en India. A 3 pasos. O sea, el azúcar es barato porque los chavos que trabajan en los campos de azúcar en India tienen acceso a prostitutas de 15 años de edad que cobran 15 rupias por pasar un fin de semana con ellos porque trabajaban en un templo donde se quedaron desempleadas. Entonces, obviamente, toleran una condición laboral miserable porque el fin de semana pueden tener relaciones con una niña de 15 años. Y eso es lo que hace que el precio del azúcar de India sea tan barato y obviamente eso compite con el mercado global y mantiene los precios del azúcar artificialmente bajos. ¿Okay? Entonces, nadie puede decir que existe consumo menos o más ético. Es que son pajas mentales que la gente se hace para como placebo para poder continuar operando, pero es que no lo hay. O sea, si te tomas con rigor realmente las relaciones que existen de abuso, de poder, entre todo el mercado, estamos a 1 o 2 pasos. Pero es que, ¿cuál es la diferencia de estar a 1 o 2 pasos? Da igual. Es que da igual. O sea, por eso realmente lo único que nos queda realmente es hacer una crítica profunda que proponga alternativas para la manera como se genera la calidad de vida que aspiraríamos como mundo. Pero decir consumo menos o más ético, es que háganme el favor, es que es ridículo. Es que es ridículo. O sea, bordear lo infantil, son unos niños. Claro, muy bien, me encantó tu respuesta, gracias. Ahora ahí va la segunda. ¿Por qué criticas al capitalismo y compras café de Starbucks? Perdón, pero te la tenía que hacer, Diego, discúlpame. Es que es lo mismo. O sea, es que no entiendo qué dice la gente. Pero o sea,
tendrías que literal irse a vivir al bosque, no hay alternativa, ¿no? O sea, no hay alternativa, por supuesto que no hay alternativa, ¿no? Y también esa gente, pues, tendría que pensar, realmente, si eres puramente capitalista, pues, o sea, no deberías de usar tus vacaciones, ni el fin de semana, y las mujeres no deberían de votar, y no deberías de usar las calles públicas, ni pedirle ayuda a la policía. Es más, ni siquiera deberías de permitir que el Estado diera legitimidad a tu propiedad, ¿no? Porque, pues, un verdadero capitalista no permite la intervención del Estado. Pero es que de nuevo, o sea, le estás explicando a un tonto lo que es un tonto. No hay manera, literal no hay manera. O sea, no hay manera de conciliar estas quejas porque son completamente irreales. A lo cual, a ver, de nuevo, si esa es la crítica, o sea, si esa es la crítica, me decepciona pensar que esta es la gente que toma decisiones para el futuro. O sea, me rompe el corazón. Literal, me deja cabizbajo pensar que esta es la gente que guía los discursos ideológicos y las grandes dudas que tenemos que resolver como población. Neta, quiero que nos pegue el cambio climático en la cara para que digan que el libre mercado se va a hacer cargo. Te lo juro que me urge que pase eso para yo No, por favor, no. en una silla y decirle, por favor, ahora sí, compren todos una tonelada de popotes de agua, de hueso de aguacate y compren 1 trillón de Teslas para ver cómo se arregla el cambio climático. Pues es que es monstruoso pensar que las decisiones ideológicas de compra solucionan el bienestar o tienen algún efecto moral en la humanidad. Claro, no, me encanta tu respuesta. Creo que, o sea, si tuviera que sintetizarla, tomaría tu frase de, bueno, entonces, ¿cómo puedes criticar al Estado si de todas formas usas las calles, el drenaje, ¿no? Usas Es el como, Estado se la para, volteas para que vean el absurdo. Viri, usas el Estado para darle legitimidad a la propiedad privada. Obvio. Por eso hay notarios. Necesitas al Estado para darle legitimidad a la propiedad privada. Lo necesitas. Es que la propiedad privada solo existe con el Estado. O sea, Claro. la policía está ahí para proteger la propiedad privada. Es que háganme el favor. O sea, no, tipo, llegar a estos matices de blanco y negro y separar estas cosas así refleja lo poco que la gente entiende realmente lo complejo que son estos temas. Claro, concuerdo. Oye, y finalmente, ¿qué opinas de este tercero y último? No ha habido una sola instancia en la que el Estado haya sido exitoso. Siempre se decanta, ya sea en la corrupción o en el autoritarismo. El Estado, o sea, supongo que la crítica es al socialismo, no necesariamente al Estado. Sí, el socialismo, pero bueno, luego ya lo tergiversan y ya piensan que cualquier cosa del Estado es socialista, Sí. ya sabes, ¿no? Sí. Que si criticas al libre mercado te gusta Venezuela, Sí, sí, ya sí. sabes, ¿no? Todo eso. Los hermosos hombres de paja. De hecho, Richard Wolff tiene una broma bien famosa en una plática que dio en Google, donde dijo, a ver, es que para la gente tonta, socialismo es cuando el Estado hace cosas y comunismo es cuando el Estado hace muchas cosas, ¿no? Es como que Claro, es así. el argumento más idiota del mundo, es decir, cuando el Estado hace cosas es socialismo y cuando el Estado hace muchas cosas es comunismo. Es que es monstruoso porque, o sea, Estados Unidos es un imperio feudal capitalista, o sea, donde, es que, a ver, neoliberalismo es la instrumentalización de la democracia en nombre de los intereses del capital. Eso es el neoliberalismo. O sea, es la mejor definición que he escuchado de neoliberalismo. La instrumentalización del Estado para defender los intereses del capital. ¿Okay? Y hoy en día, y de hecho muchos de los errores catastróficos de los intentos socialistas del siglo XX, especialmente en Latinoamérica, han caído en neoliberalismo. ¿En qué? La instrumentalización del Estado en nombre de los intereses del capital. ¿Okay? Obviamente, a ver, yo creo que lo mismo. Y a ver, aquí sí soy muy crítico, porque sinceramente no soy tanqui, no soy defensor de capa y espada de, no, es que no se pueden criticar los errores del pasado. No, a ver, claro que han habido errores y errores garrafales, monstruosos, y sí es cierto que han tendido al autoritarismo y han tendido a la ineficiencia, pero también hay que ser, o sea, si la gente tuviera la misma amabilidad o la misma imparcialidad para juzgar los errores del pasado, también entendería los contingentes históricos. Chile probablemente, en las manos de Salvador Allende, murió una gran alternativa. O sea, el cibersocialismo que se planteaba en Chile era una gran alternativa para Latinoamérica. Tan viable que Estados Unidos gastó una fortuna y puso un dictador, un asesino de lo peor para quitarlo de su lugar. ¿Okay? Así la gente lo debería entender. Era tan grande la alternativa y tan viable la alternativa de un cibersocialismo en los años 70
que Estados Unidos tuvo que movilizar todo su músculo ideológico y bélico para quitarlo del poder. Igual que los otros 76 golpes de Estado que ha perpetuado Estados Unidos en Latinoamérica para desestabilizar democracias y no permitir que existan alternativas viables. Es tan malo el sistema capitalista liberal hegemónico que necesitan gastarse una fortuna en propaganda y en estrategia bélica para que no creamos que existan alternativas. Nuestra responsabilidad como pensadores es pensar en alternativas viables. La idea de Margaret Thatcher, de Tina, de There is no alternative, murió con ella y está felizmente enterrada 9 pies abajo de la tierra. Lo que tenemos que pensar nosotros bajo el futuro es que el libro que escribió Francis Fukuyama del fin de la historia no es vigente, él mismo se retractó y fue un error prácticamente inmediato. ¿Okay? Este no es el fin de la historia política, no es el fin de la historia económica, esto no es el auge de la humanidad y nos merecemos, nos debemos la responsabilidad de pensar en alternativas viables. Mientras la conversación sea hacia la construcción de alternativas viables, yo soy todo oído y toda disposición. Mientras sea un derrotismo de se intentó y no se logró, es lo mejor a lo que podemos aspirar, es lo que ha logrado mejores resultados, yo les digo, no han leído lo suficiente, son unos mediocres y no han pensado lo suficiente. Así es, me encanta. Oye, pues mil gracias. Creo que cierras con una frase que a mí me mueve mucho porque creo que es el ethos de, no solamente de mi propio libro, sino como de mi pensamiento de manera más amplia, que es que tal cual la historia no se ha acabado y tenemos que reescribir las instituciones actuales para que respondan a la gente que ha quedado fuera y que ha quedado debilitada por el modelo económico actual y para que llamemos a una justicia social que sea eficiente, que sea flexible, que sea innovadora, en donde haya pues investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, tendremos, espero, más conversaciones. No, pero por supuesto, Viri, encantado. Mira, la verdad, o sea, primero que nada te agradezco muchísimo por el espacio, por la conversación, por la paciencia, por la humildad de invitarme y obviamente pues tú en el lugar en el que estás, con la preparación en la que tienes, que es muy superior a mí, o sea, eso también de alguna manera como que revela lo injusto que son las redes sociales, ¿no? Donde yo autodidacta tengo más gente que escucha mi opinión que alguien como tú, con toda la preparación, con el rigor académico con el que llevas tu trabajo, con la manera como conduces tus estudios. O sea, si algo te puedo proporcionar de espacio para que más gente tenga acceso a tu trabajo, lo hago con muchísimo gusto y con toda la humildad del mundo. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que eres uno de los grandes pensadores de nuestra era, ¿eh? Y no se necesitan doctorados en Harvard para tener grandes ideas. Hay que rechazar esa idea muy elitista. No, al contrario, te agradezco mucho que me hayas dado el tiempo hoy. Sé que ya es tarde y además, bueno, tenías que estar con la familia y todo. Entonces, te agradezco muchísimo y te agradezco sobre todo por tu labor. Lo hago con mucho gusto. Pues pendientes para una siguiente conversación. Listo. Gracias a todos. Dejas Bye. y me avisas para compartirlo también, para mandar gente que lo vea. Sí. ¿Sí? Lo guardo y te lo comparto. Sí, de hecho, Viri, o sea, me encantaría, si te parece, lo puedo subir a mi canal de YouTube también. Nada más le pido a mi gente que lo descargue y yo encantado de subirlo a mi canal de YouTube. Va. Súper. Eso hacemos. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Que descanses. Bye, bye.